Y bueno amigos, espero que la estén pasando todo súper maravilloso. Ya ha vuelto el fútbol, bueno, volvió a la liga. El Madrid vuelve mañana, es decir, que todavía nos faltan unas poquitas horas para ver de nuevo el equipo, aunque las sensaciones que quedaron en el pasado, en los partidos antes de este parón, que es de los más que más eterno se me ha hecho, no fueron tan positivas. Pues yo creo que hay que seguir confiando en Xavi y compañía, ¿no? Yo creo que es lo que hay que hacer, tener un poquito de paciencia, tranquilidad. Ya quemaremos árboles más adelante de ser necesario, ¿no? Pero es bastante curioso porque, bueno, vamos a repasar hoy varias cositas y les voy a poner un pequeño adelanto, y es que realmente existe algo más traicionero y vergonzoso que J. Jordi, porque a mí me cuesta verlo definitivamente. De todos modos, bueno, ya lo analizaremos en un momentico. También vamos a ver algo de un tipejo ahí que salió en COPE, que hablando del arbitraje y todo este tema que pues básicamente tenemos todos bastante mejor dominado. Pero bueno, en fin, ya no quiero enredarme mucho con eso. Les voy a pedir una sola cosa, y es que me acompañen hasta el final de este video. Quiero empezar con esto, muchachos, que me pareció brutal, y ya van a entender por qué les digo que me pareció absolutamente maravilloso. Chicos, y es que hoy regresó el Fútbol Club Barcelona al Camp Nou, y bueno, ha habido todo tipo de comentarios, de risas, como no podían faltar, de gente emocionada, lo que sea, bueno, en fin. Pero me parece bastante particular que, bueno, todo lo que criticaron el Bernabéu por un montón de situaciones y de cosas, y es que, mira, si te fijan bien en la imagen que estamos viendo en pantalla, es exactamente el mismo campo. O sea, ¿qué ha cambiado el Camp Nou? La verdad no le veo ningún tipo de sentido. Mira, lo que cambiaron fue el logo de Spotify por el de Nike, no, o viceversa, o al revés. El de Nike lo quitaron para el de Spotify, que ahora se llama Spotify Camp Nou de Frankfurt. Me parece muy interesante esto. Y bueno, mira, para los que dicen que Laporta es un tonto, un inútil, mira lo que hizo. Se gastó 3.000 millones para que el estadio parezca exactamente el mismo y así no afectar la nostalgia de los aficionados culés. Qué crack, bendito sea el creador. Por eso estaba tan contento este señor, porque lo del dinerito, algo bastante particular, una estafa gigantesca definitivamente. Pero bueno, vamos a avanzar. Y aquí ya tenemos, muchachos, el primer clip que quería estudiar, escuchar o analizar con ustedes. Seguramente ya alguno lo habrá visto, el que no, pues bueno, aquí lo tienen. Que se ha hecho viral en los últimos días, en las últimas horas, por el contenido que hay, ¿no? Porque es demasiado descarado cómo nos han estado pasando el pene por la cara, y perdónenme la expresión, pero es que no encuentro algo que se asemeje más a eso durante muchísimos años con el tema del fútbol español, y por eso me parece bastante significativo esto. Así que vamos a escucharlo y en breve obtienen mi opinión al respecto. El club que más cabreado está con los árbitros, evidentemente, es el Real Madrid. Ellos lo que vienen a decir es que hasta que no desaparezcan todos los hijos de Negreira, es decir, todos aquellos árbitros que de una manera u otra hayan coincidido con Negreira padre o hijo, ellos no se darán por satisfechos. Lo digo para que lo tengamos claro. ¿Eso es posible o no? ¿Cargarse a todos y poner a nuevos para que el Madrid esté contento? No, no. Esto hay que añadirle algo muy importante, porque bueno, la pregunta de David Sánchez, que me parece, a mí me cae bien, de verdad. No sé si a ustedes les caerá bien o no, pero a mí me cae bastante bien David Sánchez. No me caía mal, pero me parecía a veces un poco tonto sus cosas que añadía en Marca y en otros programas. Pero me parece un tipo bastante interesante, bastante chistoso. Desde que lo vi en el testarazo, pues cambié un poco la perspectiva al respecto, aunque me parece todavía medio tonto. Me parece un tipo bastante interesante. Pero la pregunta no debería decirle que para que el Madrid se sienta contento. ¿Para qué? Es que mira, es tan sencillo como que mira, tú tienes allí un negocio grande y tienes 25 trabajadores y 15 de ellos están involucrados en un robo de alguna u otra manera, o estuvieron condicionados por cosas que estuvieron pasando en la empresa. Tú no vas a tener la tranquilidad que requieres como empresario, como sea, hasta que no saques a esos personajes que están allí, porque de alguna manera u otra están vinculadas con eso. Es básicamente eso, ¿no? Y por eso me parece que es un poco tendenciosa la pregunta, ¿no? No es para que el Real Madrid se sienta contento. Te diría que incluso el fútbol español en general se sentiría seguramente más tranquilo. ¿Qué sucede? Que la mayoría de los clubes en España saben que irse en contra del corrupto Fútbol Club Barcelona pues puede traer consecuencias para ellos. Así de simple. No es posible, no. Pero te consta que el Madrid, hasta que no pase eso, no... No me consta de una forma directa. Indirectamente pues podría llegar a intuirlo, pero no lo sé, y de lo que no sé no me gusta opinar. Dicho esto, repito, yo confío plenamente en la honorabilidad de todos los árbitros. No ha habido ninguno investigado y yo creo que con eso está todo dicho. O sea, los árbitros que están en Primera División no están porque han caído del cielo en Primera División, han tenido que pasar con unas categorías y son árbitros que están preparados y que han llegado a esa categoría por su esfuerzo y por su valía. Y claro, es que ¿cómo vamos a quitar a los mejores árbitros españoles? ¿Para qué? O sea, no tiene ningún sentido.
Bueno, un caso significativo, algo que él le añade, y yo no sé si estoy errado al respecto, ustedes me lo pueden hacer ver seguramente, me van a corregir seguro al respecto, y es que él dice que no hay árbitros investigados. Hubieron varios árbitros que fueron investigados, sobre todo esos árbitros que tienen el asterisco de el que pagaron por los servicios de coaching al hijo de Negreira. Bastante llamativo eso para tenerlo en cuenta. No es que, mira, hay demasiadas cosas aquí como para pensar que aquí hay una cantidad de gente involucrada. Obviamente este señor, pues, ¿qué va a decir, muchachos? O sea, él no va a salir a rajar de los árbitros porque, bueno, hay muchísima más gente detrás de él que, pues, no le permitirían hacer este tipo de cosas. Yo creo que eso es bastante entendible y bastante asumible. De todos modos, ¿qué les puedo decir? Mira, hay tantas cosas en este podrido fútbol español que si tú te pones a pensar y escuchar este tipo de declaraciones, ya pues básicamente te da una idea de por qué ellos mismos dicen que hay que intentar olvidar esto lo antes posible. Claro, hay que intentar olvidar esto lo antes posible porque la cantidad de gente que debe haber involucrada en esta corrupción debe ser brutal. O sea, ahí debe haber una cantidad de gente, incluso salpicaría a esta gente del Real Madrid, te diría, no sé, de verdad es que me parece impresionante. Cada vez que esta gente abre la boca, creo que quedan muchísimo peor parados de lo que estaban anteriormente. Es brutal. Vamos a continuar y vamos a cerrar con lo que les dije de J. Jordi. Chicos, esto es lo que les estaba diciendo. Esto seguramente también ya lo habrán visto. Hace unos días salió este clip ahí en Twitter que se hizo también un poco viral. Yo lo he encontrado esta mañana y me pareció brutal. Ya van a entender por qué me pareció absolutamente demoledor esto. Vamos a darle play. Ahora habla Jota. El relato de antilaportistas ya es una broma. O sea, ahora ya es el Madrid que No, echó a Messi. de periodistas. De verdad. O sea, yo estoy orgulloso de tener un presidente que se atreva a echar al mejor jugador de la historia del lo echó fútbol. entonces. Lo echó, no salió. Por favor, déjale, hombre. ¿Sabes? Porque antepone el club y no hipoteca el club a 50 años en una cosa que considerábamos todos que no era buena. Ole Laporta, por poner el club por delante. ¿De verdad alguien se piensa que Laporta es tonto? ¿Que no quería el mejor jugador de la historia en su equipo? ¿A alguien le entra en la cabeza esto? Pues sí. Pues en campaña electoral de... No, y definitivamente lo que no nos queda ninguna duda es que Laporta tonto no es. Mira que les ha quitado el estadio un tiempo, les ha devuelto el mismo estadio y han gastado 3.000 millones. Mira que tonto de verdad yo no creo que sea. Messi se va por Bartomeu. Messi lo echa Bartomeu, no lo echa Laporta. Lo echan los números de Bartomeu, que cuando Laporta entra y se encuentra dice: tengo que anteponer el club, muy a mi pesar, tengo que no renovar al mejor jugador de la historia. ¿Alguien se cree que Laporta no quería a Messi en su equipo? ¿Crees que no tenía contrato? Jota, el que cierra 480... A ver, antes de continuar y ya cerrar con esto, quiero que vean esta imagen que, por cierto, he buscado el video y lo han borrado. Esto es el día que Messi notifica o que se comunica que Messi no iba a continuar en el Fútbol Club Barcelona. Esta es la imagen que sale y dice: Leo, por favor, quédate. Laporta, endeuda más el club si hace falta. J. Jordi a punto de llorar en el chiringuito Messi. El video, pues, no lo he encontrado. Bueno, me ha faltado buscar en YouTube, ¿para qué les voy a mentir? Pero lo he intentado buscar ahí en Twitter y ha desaparecido misteriosamente, ¿no? Es increíble. Yo aquí no voy a mitificar o a endiosar a Messi porque me parece que Messi también pudo haber hecho un esfuerzo por quedarse en el Barça y definitivamente él no ha querido. Por mucho que Laporta pues sí haya tomado una determinación de no es probablemente saludable, que es entendible lo que realmente sucede con el Barça. O sea, era normal que Laporta hiciera eso porque el Barça estaba en una situación complicada y Messi quería seguir cobrando sus 500 millones de dólares, ¿no? De euros. Y en ese caso, pues bueno, por eso les digo, Messi también para mí actuó de una manera poco, o sea, demostró muy poco cariño al club definitivamente en esos tiempos. Ahora está ahí como tocando la puerta como una ratecilla por ahí debajo de la puerta, pero bueno, en fin. Y es lo que les estoy diciendo, ¿cómo se puede ser tan rastrero para decir esto y luego salir con la barbaridad con la que sales? Que además lleva muchos meses haciéndole un poquito de campaña a Messi, porque sabemos todos por qué. Él mismo lo confesó, Messi le ha bloqueado después de que se fue del Barça y ya que no le es útil, ahora es útil de Laporta y está jalando para Laporta. No, es que me parece absolutamente impresionante. Manténganse lo más alejado posible de personas como estas, que cuando te tuvieron, los necesitaste o te necesitaron, estuvieron ahí y cuando ya pues no les serviste mucho, repito, aunque Messi me parezca también una vil rata, te hacen esto y te tratan de esta manera, porque así de sencillo es lo que está sucediendo con este hombre. Pero bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Mañana creo que venimos con más contenido que creo que va a quedar interesante, así que lo de siempre, me van a dejar su like, suscripción, gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.